Bien, Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque tu palabra es soberana, porque tu palabra es fiel, porque todo el mundo y todas las cosas que vemos van a pasar, pero tu palabra se mantendrá. Gracias porque hoy podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la revelación máxima de quién eres tú. No hay otra revelación, no hay otra autoridad más que tu palabra. Por eso rogamos que al abrir tu palabra, que al escuchar tu palabra, que al leer tu palabra, tú alumbres nuestro entendimiento, Señor. Que tú, Señor, permitas que tu palabra en nosotros combata con nuestros pensamientos, con nuestras posturas y aún con nuestros deseos. Señor, aquí estamos y te necesitamos. Necesitamos que tu palabra sea una verdad en nuestras vidas, no solo una teoría, sino una convicción por la cual vivimos. Llénanos de tu presencia, Señor, y conforme a tu voluntad, permite que esta tu palabra caiga en buen terreno en nuestros corazones, para que así germine y tu palabra traiga fruto a nuestra vida. Que haya fruto en nuestra vida de tu palabra, fruto de eternidad, Señor, fruto donde tú eres exaltado y glorificado. A ti te damos muchas gracias. En cuanto a mí, Señor, permíteme ser escondido, Señor, detrás de la cruz, para que tú muestres a Cristo Jesús en medio nuestro. Acalla, Señor, mi pensamiento. Toma, Señor, mi boca y pon tu palabra en ella. Y por favor, Señor, por favor, toma agotamiento, cansancio y demás. Te lo ruego y suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Seguimos en nuestra serie Doble Vía. Y ha sido realmente un privilegio para nosotros como equipo pastoral caminar en esta serie, descubriendo, aprendiendo del Señor y juntos siendo retados en el Señor. Y sin duda alguna, cuando miramos esta porción de la Escritura, tenemos que empezar a hacer varias preguntas. Pero yo quisiera no hacer preguntas en esta mañana. Y con su permiso, voy a compartir algo que no había compartido antes. Hace más de un año, el Señor tuvo a bien llevarme a un tiempo de estar en la clínica. Un tiempo donde fue muy difícil, pero donde sin duda alguna pude ver la mano del Señor. Para ese momento nuestra pequeña hija tenía un poquito más de un año. Mati
también allí pequeño, y la Juve caminando juntos en este desafío de ser papás, con toda la responsabilidad que eso requiere, que ustedes bien conocen. Después de la misión Amazonas en el 2024, donde el diagnóstico por el cual estaba allí en la clínica era un poco confuso. Inicialmente se diagnostica una primera malaria, la Vivas, y esperaban que junto con el medicamento y el tratamiento para esta malaria yo fuera avanzando. Lo cierto fue que no fue de esa manera, sino que empezó a fallar mi cuerpo, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, derrame ocular y nasal, plaquetas en 20,000 y próximo a ser remitido a cuidados intensivos para transfundir. Pero lo interesante de esto no es la historia, no es esta vivencia. Lo lindo de esto fue ver cómo el Señor levantó esta iglesia para llevar nuestras cargas. Disfruté de la visita de hermanos que sin ningún pudor me sobaban las rodillas en mis dolores, que sin ninguna dificultad le daban agua como a un niño que no sabía tomar. Recuerdo varios hermanos junto a mi cama orando por mí. Y fue lindo ver que la carga de la iglesia, que ese caminar de iglesia estaba soportado por pastores que también estaban compartiendo la carga ministerial. El pastor Hernando y el pastor Daniel, gracias al Señor por sus vidas junto con la Juve. Pero ¿sabe qué fue lo lindo también? Que el Señor fue proveyendo personas para cuidar a nuestros hijos, para ir a hacer aseo en nuestra casa, para traer alimentos a nuestro hogar, para traer provisión. Y aquí era donde yo disfrutaba de ver cómo llevamos las cargas de los unos los otros. Y esta es la realidad que vivimos como iglesia. Esta es la realidad de la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia está conformada por judíos y por gentiles. Dos perspectivas totalmente distintas de ver la fe. Dos realidades distintas a través de las cuales llegaban a la fe. Pero una sola fe en Cristo Jesús como Salvador. El texto en el capítulo 6 inicia con un término que debe ser para nosotros muy relevante e importante. ¿Cuál es la primera palabra allí en su Biblia? En el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, hermanos. Y quizás usted y yo hemos pasado miles de veces por este texto y hemos leído en muchas ocasiones cómo el Señor nos llama, o más bien, cómo los autores de la Escritura nos llamamos o nos llaman hermanos o llaman hermanos a las comunidades a las que hablaban. Pero realmente pensar en la hermandad desde el aspecto bíblico tiene un elemento redentor, porque no somos hermanos de sangre, no somos hermanos porque compartimos un ADN. Somos hermanos en la perspectiva bíblica porque el Señor mismo hizo una labor para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene la condición de ser hijo de Dios y por ende hermano de Cristo Jesús. El hermano por excelencia, el hermano mayor, el hermano que da ejemplo. Pero debemos tener muy presente que el Evangelio no solo nos da una categoría, nos da un lugar
en el reino del Señor, sino que también nos capacita y nos prepara, nos equipa para vivir como hermanos. Dígame en cuántas veces usted ha tenido desacuerdos con sus hermanos de sangre. ¿Y eso le hace dejar de ser hermano? No, se mantiene la familiaridad. De hecho, hoy usted podría recordar la complicidad con la que se caminaba en la hermandad. Siendo chiquiticos, actuando como hermanos, frente a quien rompió el florero. El silencio y el mirarnos para ver qué decía el otro. La hermandad en el Señor es inquebrantable. No es algo que por nuestras diferentes formas de pensar es negociable, sino que aún si aquí estamos y tenemos algo contra nuestro hermano, el consejo del Señor es: ve y habla con él. Pero si llegáramos y el Señor nos llamare a su presencia, siendo hermanos, vamos a estar en la misma morada celestial. Y ahí sí que habrá que solucionar sí o sí. Hermanos queridos, entendernos hermanos es entendernos que hemos sido redimidos por la misma sangre de Cristo. Que Cristo Jesús es quien nos redimió, nos salvó. Y es la obra de Cristo Jesús en la cruz la que nos hace hermanos en la fe. Entonces, si tenemos claro nuestro lugar delante de Dios, no estaremos luchando con comparaciones o egoísmo. Si tú y yo sabemos el lugar que ocupamos delante del Señor, no estaremos tratando de ganar un puesto en el reino o tratando de decir: es que yo soy mejor. Porque finalmente todos somos hermanos. Usted puede tener los estudios que quiera. Usted puede tener la experiencia que quiera. Pero eso no le hace un mejor hermano o un peor hermano. Le sigue manteniendo en una condición de hermano. Ahora bien, en esa hermandad y cercanía donde el mismo apóstol Pablo se está bajando de la tarima para decir: somos iguales, estamos en un mismo lugar, hace un llamado el Señor para nosotros. Y el versículo 1 tiene 3 elementos importantes en los que deberíamos meditar y que vamos a ir caminando. El primero de ellos es evidentemente la hermandad. Pero vean lo que pasa después. Se pone una situación. Y yo no sé si es que Pablo está yendo para corregir algunas prácticas dentro de la iglesia, pero lo que sí sé es que está caminando en medio de decir cómo esa hermandad afecta nuestro día a día en medio de la iglesia. Cómo el ser hermanos nos lleva aún a entendernos en roles que tenemos de hermandad. Si alguien es sorprendido en una falta, si alguien es sorprendido en un pecado, si alguien es sorprendido actuando de forma incorrecta, eso pasa en otros lugares del mundo, pero en esta iglesia no. Por la gracia del Señor, aquí nadie puede ser sorprendido en una falta o en un error o en un pecado. Pero lo cierto es que si somos sorprendidos en una falta o en un pecado, ustedes que son espirituales, dice el texto bíblico, el llamado a los que son espirituales es a la restauración en el espíritu de mansedumbre. Cuando usted escucha esto de ustedes que son espirituales, probablemente usted pensaría: Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia, a los pastores. Pablo le está hablando a un grupo que se ha capacitado para este rol. O quizás a los que han estudiado y ya están graduados de la EFI. O a los que más oran, o a los que más leen la Biblia, o a los que levantan sus manos para alabar al Señor.
Lo cierto es, hermanos queridos, que Pablo no está tratando de hacer distinción entre la iglesia. Pablo está diciendo es que todos hemos sido alcanzados por el Señor y somos del Espíritu. Pablo viene hablando y haciendo alusión a esto en medio de la palabra. El llamado a restaurar a los hermanos es para todos aquellos que han sido confrontados, conformados y han sido llamados y alentados por el Espíritu Santo. A todos aquellos que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Usted hace parte entonces del grupo de hermanos espirituales al cual Pablo está hablando. Dígalo sin miedo, dígalo sin miedo. Amén, sí, hacemos parte de ese grupo. Dígale al que está a su lado, tú eres un hermano espiritual. Porque a veces el entendernos hermanos es difícil, pero aún más difícil entendernos hermanos en el espíritu. ¿Usted quién es para venirme a decir a mí algo? ¿Usted me va a decir a mí? ¿Usted? Que me diga de pronto el presidente de la alianza, pero usted. Hermanos, tenemos una tendencia a categorizarnos y a vernos con mayor o menor autoridad en el Señor, cuando el Señor a todos nos ve en un rango de hermandad y hijos redimidos por el Señor. El llamado a la restauración está entre los que compartimos una misma convicción de pecado, de restauración en Cristo y de glorificación postrera en el retorno de nuestro Señor. En ese es el ambiente en el que Pablo quiere dejar el tema de la restauración para nosotros. Pero ahora bien, no solo nos habla de la hermandad y de restaurarnos nosotros como hermanos en el Espíritu, sino que además nos hace aquí un llamado a todos como personas que entendemos que lo espiritual va en contra de la carne. Vea usted y lea por favor, hay un poquito unos versículos más arribita, versículo 17 del capítulo 5. Porque el deseo de la carne, versículo 17 del capítulo 5 de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que se les da el parecer. Imagínense a Pablo diciendo, es que ustedes no van a hacer aquí lo que se les da su voluntad. Ustedes aquí van a caminar bajo el parámetro de la redención y en una familiaridad tan cercana que nos permite abrazarnos y corregirnos como hermanos. En el amor que hay de sabernos redimidos y rescatados por el Señor, en ese amor es que podemos acercarnos para ser restaurados. Pero ahora piense por un momento cómo es nuestras prácticas de restauración. El llamado que el Señor está haciendo es para quienes tenemos una nueva vida por el Espíritu del Señor. Vea el versículo 25 del mismo capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tenemos nueva vida por el Espíritu, entonces permanezcamos en el Espíritu. Pero además de eso, el ser espirituales y la restauración en el Espíritu tiene un elemento valioso. Los que van a corregir, hermanos, si usted se va a acercar a alguien a corregirle, hágalo con espíritu ¿qué?
de mansedumbre. Y el tema de la mansedumbre no es solo un tema aislado donde nosotros podemos inferir qué es la mansedumbre, sino que la Escritura se interpreta a sí mismo y Pablo ya ha dicho qué es la mansedumbre. La mansedumbre es un fruto hace parte del fruto del Espíritu. Vea usted versículos 22 y 23 del capítulo 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. El propósito para los hermanos espirituales es que entiendan que cumplen un perfil de restauración de la identidad en la vida privada. No es la comparación de los que sí han pecado y los que no. Pablo no está tratando de decir a este lado los que tienen que ser corregidos y a este los hermanos más espirituales. Imagínese el que acabó de pecar. ¿Para dónde coge? ¿Para dónde se va? Restaurar al que pecó de una u otra forma, el Señor nos ha llamado a hacerlo en entendimiento, porque podríamos haber sido nosotros mismos. Vea lo que dice el versículo 3. Si alguien cree que es algo, ¿qué? Sigue respaldando lo que dijo inicialmente. Si tú crees que eres del Espíritu y eres como tan elevadito en el Espíritu, venga, no se crea tanto porque puede llegar a ser nada. Somos del Espíritu por gracia del Señor, porque Él nos alcanzó y nos encontró. No porque tú y yo hubiéramos hecho obras para alcanzar el favor y la condición espiritual que el Señor nos ha dado. Hemos sido llamados, hemos sido encaminados a corregir con mansedumbre. No se queda solo con el concepto de corrijan, porque si nos deja solo ese papayazo, imagínese, a bibliazo limpio vamos corrigiendo. Y algunos podríamos necesitarlos, no lo niego, pero es posible y el llamado es hacerlo con mansedumbre. Cuando entendemos el término bíblico de mansedumbre, debemos entenderlo como el poder bajo control. Es la furia bajo el dominio. Es la capacidad de ser dóciles, humildes, enseñables. Es la capacidad de tratar a los demás con una paciencia y suavidad que solo el fruto del Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Piense cómo corrige a sus hijos. Con mansedumbre, ¿verdad? Ay, qué lindo. Venga para acá que le voy a decir dos cositas. Con humildad, lo hace con humildad, ¿verdad? Con la humildad que se requiere corregir, usted corrige. Porque esto es para la iglesia. Esto es para todos. Entonces, si es para todos, nuestras esposas, los esposos, los hijos, los tíos, los abuelos, los sobrinos, entran dentro del todos. Pero se la voy a poner aún más difícil. Corrija a su suegro o a su suegra con mansedumbre. No, eso es como misión imposible. Señor, yo voy para Nínive mejor. Hermanos queridos, realmente entendernos necesitados del Señor es saber que el Señor nos capacitó con el fruto de su Espíritu para hacernos aptos para la tarea de corregir en mansedumbre.
El sentido de restauración, escuche bien, porque esto fue algo lindo que mientras escuchaba tiene mucho sentido. El Señor, cuando habla de mansedumbre o de restaurar más bien en la Escritura, está asociado a una condición médica. Y se puede ver con que un lugar del cuerpo se sale de su lugar. Es decir, la dislocación del hombro necesita corrección, necesita ser restaurado. Y cuando el hombro está dislocado, el dolor es grandísimo. ¿Cuánto quiere ser tocado a alguien que su hombro se dislocó? Nada, no respire muy duro cerca mío. Pero el concepto bíblico que está encerrando la restauración es volver ese hueso al lugar correcto. Y eso duele tanto, pero es un dolor placentero cuando usted sabe que ya está ahí y empieza a bajar el dolor. Imagínese que la restauración tiene que ver con que el Señor nos creó con un propósito perfecto en un lugar perfecto. Y cada vez que nos salimos de ese lugar, estamos necesitando ser corregidos, o más bien ser restaurados por el Señor y puestos en el lugar correcto nuevamente. Ustedes y yo, hermanos queridos, fuimos creados y puestos en un lugar de manera perfecta. La familia que te tocó no fue porque ya ni modo, ¿qué hago? Por allá ya están ayudándome, pero no lo voy a decir. El lugar que te tocó, el lugar de trabajo donde estás, la universidad, el colegio donde estás, no es algo que te tocó y ya te tocó. Es el lugar donde el Señor considera que es el lugar perfecto para ti. Pero ¿cuántas veces has querido salir corriendo de ese lugar perfecto para ti? No me responda. ¿Cuántas veces el cansancio y el agotamiento te ha llevado a decir: yo no puedo más? Ya no puedo más. Ya no quiero más estar en este lugar. Pero el Señor lo que hace es restaurarte y recordarte que ese es el lugar perfecto donde Él te ha puesto. Es el lugar perfecto donde Él quiere que tú estés. Es el lugar perfecto para la obra que Él tiene para ti. Si entendemos ese concepto de la anatomía, de los huesos están en el lugar correcto, los músculos están en el lugar correcto, lograremos entender que somos un cuerpo como hermanos, que estamos cumpliendo lugares y estamos asumiendo roles que el Señor ha determinado para nosotros. Pero qué difícil es cuando regresar al lugar correcto causa tanto dolor. Regresar al lugar correcto, aunque trae satisfacción, aunque sana de manera correcta, evidentemente tiene que en muchas ocasiones confrontar nuestro pecado. Tiene que en muchas ocasiones traer dolor, pero un dolor necesario que tiene un propósito de restaurarnos. Ahora bien, hermanos queridos, si vemos no solo el versículo 3, sino también el versículo 4, podremos empezar a entender que Pablo nos está diciendo qué es la tarea que debemos hacer, pero cómo la debemos hacer, ¿verdad? Ahí está el cómo debemos hacer esa labor, restaurando, haciéndolo en espíritu de mansedumbre. Pero el versículo 3 trae un detalle más y el versículo 4 trae un detalle más. El versículo 3 está diciendo: porque si alguno se cree algo no siendo nada,
se engaña a sí mismos. ¿Y cuántas veces estamos engañados por los elementos mismos de nuestra cultura? Es que el que trae la plata es el que tiene la autoridad. Eso nos ha dicho la cultura, que el que da la plata es el que tiene la autoridad. Para el Señor, su autoridad no pasa por ser el dueño del oro y de la plata. Hermanos, nosotros debemos vernos en el reflejo de nuestro hermano que ha caído y ha pecado. Entonces, cuando el llamado en el versículo 3 es a no creernos más, es ponernos los pies sobre la tierra para decirnos: y tú podrías haber sido quien pecó. ¿Cómo quisieras que te corrigieran cuando tú pecas? ¿Cómo quisieras que te corrigieran cuando caes, cuando tropiezas? ¿Cómo el llamado del Señor está a vernos los unos a los otros? Porque a veces, como creyentes, tratamos de despreciar a aquellos que han caído o que han pecado. Y miren, hermanos queridos, no nos creamos lo que no somos. Porque a veces nuestra posición es creer que nosotros tenemos el argumento o tenemos la capacidad de cumplir ciertos roles que no estamos llamados a cumplir. El rol aquí es a restaurar con mansedumbre. No es el rol de juzgar. Porque quien era juez decidió levantarse de aquel estrado de jurado, despojarse de su manto de juez, descender al mundo y colgarse en un madero. Aquel que podía señalarnos y juzgarnos decidió morir por nosotros para perdonarnos. Lo inquietante es que no se queda tan solo en el versículo 2, sino que el versículo 3, sino que ve ahora cómo complementa al versículo 3 el versículo 4. Y lo que inicia es la razón por la cual no tenemos que andar como elevaditos, ni en una creencia de superioridad. Porque cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y pareciera que aquí el autor está diciendo: tú tienes la tentación a compararte con otros. Tienes la tentación de ver en el otro que el pecado es más escandaloso. Tienes la tentación de ver que el otro sí peca y que tú eres una mansa paloma. El tema aquí es: examina tu obra. Examina por dónde caminas. Y ya lo hemos hablado en medio de las parejas. Y ya hemos dicho que mi pecado es más importante que el de mi pareja. Pero qué sabroso es volver el pecado de la pareja más grande que el mío, porque parece que eso me deja en mejor posición. Me deja en una mejor condición. Entre más resalto el pecado de otro, entonces yo me siento más santo. Entre más resalto el que otro se haya equivocado, entonces yo me siento mejor. Y eso es como el que se está ahogando en la piscina y se mete otro a salvarlo. ¿Qué pasa? Termina siendo hundido por el que está chapaleando. Hermanos queridos, a veces estamos en esa labor de tratar de sacar la cabeza sin importar si nos suspendemos sobre otro para que se hunda. Es muy interesante que el versículo 2 es un verso que sostiene todo la síntesis del pasaje. Y dice el versículo 2:
lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, no solo es corregir, no solo es para los hermanos en el espíritu, no solo es en mansedumbre, sino que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Y no dice la carga en singular. No es que venga, yo le ayudo con este pecadito a orar por usted y ya. Es las cargas los unos de los otros. Los dolores, las inseguridades, las problemáticas, el pecado. Es entender, hermanos queridos, que la restauración en mansedumbre conlleva el que como hermanos nos ayudamos a llevar la carga pesada. Porque allí el texto está hablando de una carga que es muy grande y muy pesada. Y es que ¿cuántos de nosotros no vivimos decepciones que son cargas muy grandes y pesadas? ¿Cuántos de nosotros no caminamos en haber sido víctimas de infidelidad como una carga muy pesada? ¿Cuántos de nosotros no estamos cargando con decisiones de nuestros hijos que son cargas muy pesadas? ¿Cuántos de nosotros no caminamos en aspectos laborales con cargas muy pesadas? ¿Cuántos no enfrentan la quiebra, un diagnóstico médico como una carga pesada? ¿Cuántos no están luchando con su pensamiento cuando está en su celular o en su computador? Cargas pesadas llevamos todos, hermanos queridos. Lo interesante de esto es que el Señor está hablando a nosotros y nos dice que llevar nuestras cargas pesadas, vean la última frase del versículo 2, cumple la ley de Cristo. Y esto pareciera como contradictorio. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cómo podemos entender la ley de Cristo a la luz de la Escritura? ¿Cómo podríamos entender que llevar nuestras cargas los unos a los otros hace que se cumpla la ley de Cristo? Y es claro que Mateo en el capítulo 22, el Señor resume la ley en dos grandes mandatos. ¿Recuerda el primero? Amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la ley del Señor entonces? Amarnos. ¿Sobre la base de qué cargamos las cargas de otros? Sobre la base de que el Señor nos ama y en respuesta a ese amor actuamos respondiendo de la misma forma, amándonos los unos a los otros y cargando nuestras cargas los unos y los otros. Pero después el Señor Jesucristo redefine ese elemento en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Y si podemos ponerlo allí en la pantalla, nos ayudaría mucho. En Juan el Señor está redefiniendo lo que nosotros ya hemos escuchado de parte de Él en la respuesta que le dio a este hombre. Pero en Juan, en el capítulo 13, versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Es nuevo ese mandamiento? No. Como yo los he, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis aprendices, mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. En la redefinición del mandato del Señor, no lo hacemos, no amamos a otros y no llevamos sus cargas como lo harían por nosotros.
se pone en el parámetro de lo que el Señor hizo por nosotros. Llevó nuestra carga más pesada. Nuestro pecado fue llevado por el Señor. Nuestra carga de no poder acercarnos al Señor fue asumida. Y esa es la expresión máxima de amor de unos por otros. Eso es lo que quiere decir cumplir la ley de Cristo al llevar las cargas los unos por los otros. Compartir nuestras cargas muestra a Cristo, hermanos. Expresa el valioso, el santo e inmaculado carácter de Cristo frente a nuestro pecado. Él vino para llevar nuestra carga como el hermano por excelencia. El peso del pecado ya no está sobre nosotros. Fue quitado. El Señor Jesucristo como hermano nos restauró, nos santificó y ahora nos invita a caminar bajo la ley del amor del sacrificio redentor. ¿Llevamos las cargas los unos de los otros? Esta mañana terminábamos el curso de mis primeros pasos y yo les decía que una cosa es hacer cosas porque nos toca y otra cosa es hacerlas por convicción. El Señor no está llamando y poniéndole a usted un arma en la cabeza y diciéndole: tiene que hacer esto, lleve la carga de su esposo o de su esposa, lleve la carga de sus hijos. No lo está obligando. El Señor quiere que usted esté convencido de que en el modelo de Cristo nosotros podemos caminar en ese mismo modelo. La convicción es muy diferente a la obligación. Estamos llamados a tener cuidado. Y el versículo 4 nuevamente expresa el examinarnos a nosotros mismos. Y alguien quiere gloriarse, gloríese mirándose a usted mismo. Y eso trae a alusión, trae como eco una porción de la escritura del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Escrito está, hermanos amados, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se quiere gloriar, gloríese de esto. Escuche bien: de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Nos podemos gloriar en nuestro conocimiento? No. ¿Nos podemos gloriar en el poder que tenemos? No. No hay posibilidad de gloriarnos a nosotros mismos más de que entender que la gloria máxima que tenemos es conocer que el Señor ha estado, está y estará con nosotros. Esa es la gloria de la que podemos hacer mofa. No hay otra gloria que la de entender y conocer a nuestro Señor. Pero de manera contraria termina esta porción de la Escritura. Lea el versículo 5, por favor. Y parece que ese versículo 5 no debería estar ahí, porque es contrario, pareciera ser, al versículo 2. Señor, leamos hasta el versículo 4 y dejemos allí. Pero ¿sabe que lo interesante no es que se contradiga? Porque de hecho la palabra no se contradice. Lo que está haciendo este verso es dejándonos en un lugar
redimidos y entendiendo nuestra responsabilidad. Finaliza esta porción recordándonos nuestra propia carga. Y eso, aunque puede sonar contradictorio, nosotros no solo estamos llamados en este tiempo a llevar la carga de nuestros hermanos y a corregirles y a restaurarles, sino que además nos deja sobreentendido que va a llegar un momento donde cada uno tendrá que llevar su propia mochila de responsabilidad. Va a llegar ese momento donde ya no podremos cargar las cargas de otros, sino que tendremos que presentarnos delante del Señor con nuestra propia maletica. Y yo no sé cómo está usted hoy con esa maleta. No sé si necesitaría un acarreo para poder cargar esa maleta. Pero la verdad es que cada uno tendremos que presentarnos delante del Señor con nuestro propio pecado en ese momento final. El versículo 5 no tiene el mismo peso en cuanto a la carga del versículo 2. Cuando miramos un poco más en el lenguaje original, entendemos que es una mochila, una carga personal, el equipaje de mano que cada uno tiene derecho. La carga tiene que ver con nuestra responsabilidad como creyentes delante del Señor. John Stott, haciendo análisis de este texto, dice: hay una carga que no podremos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día tú no podrás llevar mi morral y yo no podré llevar el tuyo. En ese día cada uno se presentará delante de su Señor, o con su monedero, o con su bolsito, o con su maleta. Puede ser una maleta ejecutiva o una maleta de camping. Pero cada uno tendrá que presentarse en ese momento de juicio delante del Señor para rendir cuentas a su Creador. ¿Cómo está tu mochila hoy? Si al salir de este lugar el Señor decidiera llamarte a su presencia y fuera ya el momento en el que tú tienes que rendir cuentas delante del Señor, ¿cómo está tu mochila con tus hermanos en el Espíritu? ¿Cómo está tu mochila? ¿Pesa mucho? Quizás no la puedes cargar. Quizás pesa tanto y hay tanto agotamiento que ya no la puedes llevar. Pero aún así deberás dar cuentas al Señor. Hermanos queridos, no sé cómo estamos si el Señor nos llamara hoy a su presencia. No sé si esa mochila te está impidiendo caminar en el plan de ser corregido por el Señor mismo, de ser restaurado por el Señor mismo. Quizás tu propia maleta no te deja ni llegar delante del Señor por la culpa que sientes. Quizás tu propia maleta de pecado te imposibilita entender al Señor. Quizás tú estás allí sentado diciendo: todavía tengo mucha vida por delante. Pero hoy es la oportunidad de vaciar tu maleta delante del Señor. El Señor dice que vengan a Él todos aquellos que estén cargados y cansados, porque Él los hará descansar. El Señor no dice que va a quitar nuestra carga, Él dice que la va a hacer ligera. Y hoy es el privilegio que tenemos
de venir en arrepentimiento delante del Señor y vaciar nuestra maleta delante de Él en nuestra relación personal, para decirle: Señor, perdón por esto que sale de mi mochila, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Hoy es el privilegio, hermanos. No sabemos qué pasará mañana, ni cuando salgamos de este lugar. No sabemos cuándo el Señor ha decidido que sea nuestra fecha de caducidad, pero sí sabemos que tenemos este instante para ponernos a cuentas delante del Señor. ¿Qué tal si tomas un momento de manera personal para ponerte a cuentas con tu Creador? ¿Qué tal si este es el momento para venir a vaciar la mochila de tu pecado delante del Señor? ¿Qué tal si este es el instante para traer tu preocupación, tu ansiedad? ¿Qué tal si este es el momento para traer tu fragilidad, tu carga, tu diagnóstico médico? ¿Qué tal si este es el momento para ser vulnerable delante del Señor y decirle: perdón, perdón? Señor, la esperanza que hoy tenemos es que hoy es tiempo de salvación aún. Hoy aún hay lugar para el arrepentimiento, para reconocer, Señor, que hemos venido cargando en nuestra mochila pecado, que hemos venido, Señor, en práctica desagradable delante de ti, que hemos creído ser lo que no somos, que no hemos examinado nuestro camino antes de juzgar a nuestro hermano que cae. Y por eso hoy venimos delante de ti a pedir perdón. Señor, ten misericordia de mí y de nosotros. Ten misericordia, Señor, porque no hemos corregido, no hemos restaurado de manera agradable a ti. Hemos, Señor, creído que ser ásperos, ser groseros, causar dolor es una forma de restaurar, porque quizás así crecimos, porque quizás fue el modelo que aprendimos. Pero Señor, yo hoy te ruego que tengas misericordia de mí y de nosotros. Que tú, Señor, que siendo Dios has tomado forma de siervos, de siervo para ministrarnos y servirnos, hoy, Señor, te acerques para recordarnos que hay salvación en ti, que hay libertad en ti, que hay oportunidad hoy de empezar a ser nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas familias, nuevos hijos, nuevos colaboradores del reino, nuevos empleados, nuevos miembros o habitantes de la ciudad. Señor, que como ciudadanos del reino, como hermanos, podamos vernos a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Que tú hoy restaures, Señor, nuestra identidad. Que tú hoy, Señor, restaures nuestro corazón. Que tú hoy, Señor, nos restaures mansamente, como tienes experiencia en hacerlo.
que podamos, Señor, juntos llevar los unos las cargas de los otros, pero que eso no nos haga perder de vista nuestra propia mochila. Señor, aquí estamos y te necesitamos. Gracias por llevar nuestra carga en la cruz. Gracias por hacer ligero nuestra carga hoy. Gracias por perdonar nuestro pecado. A ti te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano y santo, porque tú eres quien suple nuestra necesidad, porque tendremos que recordar una y otra vez a nuestro corazón que no debemos desmayar, que la esperanza está en firme en Cristo Jesús, que podamos mantenernos siendo iglesia, siendo hermanos y actuando como hijos del Rey, como ciudadanos del reino de Dios. Amén. ¿Qué tal si, como una práctica de lo que hoy hemos aprendido, usted se levanta y en libertad busca a alguien para compartirle una carga? No sé si es un pecado, no sé si es una preocupación, no sé si tiene que ver con un diagnóstico médico, pero hacer práctica la palabra del Señor es acercarnos los unos a los otros y cargar los unos las cargas de los otros. Y si usted es una pareja y quiere acercarse a otra pareja, hágalo. Si usted es una mujer y quiere acercarse a otra mujer, hágalo. Pero este es el momento en que hagamos práctica la palabra del Señor. No tenga miedo. Recuerde, tenemos que representar a Cristo. Tenemos que vernos a través de los lentes de Cristo. Póngase en pie, por favor, y hagamos esta dinámica. Compartamos nuestras cargas. Y al compartirlas, vamos a orar los unos por los otros. Al compartirla, vamos a venir delante del Señor para hacer de esa carga mi propia carga, para hacer de ese diagnóstico médico mi propio diagnóstico médico. Como yo oraría si a mí me diagnosticaran de esa forma, como yo oraría si ese fuera mi pecado, como yo oraría si esa fuera mi preocupación. Vayamos delante del Señor. Entonces, vayamos por un momento a orar delante del Señor y compartamos nuestras cargas allí. Señor, y hoy venimos como hermanos delante de ti. Venimos entendiendo que la verdad de la palabra nos encamina a una práctica de la verdad. Por eso hoy, Señor, queremos traer las cargas de nuestros hermanos delante de ti. Y rogamos, Señor, rogamos que tú tengas misericordia. Rogamos, Señor, que tú perdones. Rogamos, Señor, que tú obres. Rogamos, Señor, que podamos verte en medio de estas cargas que hay en el corazón. Señor, yo hoy oro por las familias y ruego que tú restaures las familias en medio de esta tu iglesia. Que tú restaures, Señor, en medio de la familia el rol de cada uno de sus miembros. Que tú restaures su identidad delante de ti. Que tú restaures su valor. Que tú restaures su vida, Señor. Que tú perdones su pecado. Que tú les permites ser encaminados hacia ti como familias.
Señor, yo ruego que tú restaures hoy el pecado de los padres hacia los hijos. Señor, perdona el pecado de los padres hacia los hijos. Ten misericordia las veces, Señor, en que no hemos mostrado a Cristo Jesús a través de la restauración a nuestros hijos. Señor, perdona el pecado de los hijos hacia los padres, su irreverencia, su deshonra. Perdona, Señor, en este día. Restaura, Señor, la relación entre padres e hijos y padres, Señor. Oro, Señor, por los hombres de esta tu iglesia. Oro, Señor, para que comprendamos que nuestra labor es dinámica y constante, que tenemos una responsabilidad delante de ti, de amar y embellecer a nuestras esposas, de criar a nuestros hijos en el temor a ti, de presentar a nuestras esposas adornadas delante de ti, santas delante de ti. Perdona cuando esto no ha sido una verdad en medio de los hogares. Permite que cada hombre tenga conciencia de su pecado, que cada hombre se arrepienta de su pecado, que cada hombre camine conforme al rol que tú has puesto, Señor, para nosotros como hombres. Señor, oro porque restaures a cada mujer. Tú sabes, Señor, la carga pesada que han llevado. Tú sabes, Señor, cuántas veces su ansiedad no les deja ir delante de ti. Y yo oro, Señor, para que tú restaures hoy a cada mujer. Que le restaures en el respeto a su esposo. Que tú le restaures, Señor, en saber que no tiene el control, que tú tienes el control, y ahí hay esperanza y confianza. Que tú restaures a cada mujer, Señor, en esta mañana, haciéndole entender que tú eres quien le acompaña, que puede confiar en ti. Señor, para aquellos que han estado a punto de soltar o de botar la toalla, Señor, oro que les restaures, oro que hoy les animes. Oro que hoy, Señor, les hagas una nueva criatura. Que tú hoy, Señor, traigas esperanza a sus corazones para llegar a ese día de la redención final. Padre, por favor, obra en esta tu iglesia y recuérdanos a nuestro corazón que tenemos una esperanza. Señor, haznos pensar como tú piensas. Haznos ver las cosas como tú las ves. Y permítenos, Señor, caminar en coherencia como hermanos en el Espíritu. A ti todo el honor y la gloria, Señor. A ti toda la exaltación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y yo quiero invitarle a que por un momento usted cante esta canción, pero lo haga como una oración o súplica delante del Señor. Hágalo como un ruego delante del Señor. Y disfrutemos de ser iglesia para la gloria de Cristo.